Muy buenas tardes, bienvenidos. Baishapa, Pendekarumi, Árape. Es un gusto saludar y agradecer este espacio para participar de el segundo Congreso de Lingüística Aplicada del Paraguay. En primera instancia, voy a compartir pantalla para poder iniciar esta presentación sobre un trabajo de investigación llevado a cabo desde la Universidad Nacional de Itapú. En tal sentido, el trabajo de investigación se titula Desarrollo de reactivos texto a texto para el aprendizaje de lengua guaraní en la plataforma Maitei. Quien les habla, Ernesto López, estuvo dirigiendo este trabajo de investigación conjuntamente con la investigadora Mirta Dalila Lugo, los investigadores Gerardo Velázquez, Adriana Laura, Analía Argüello, Andrea Acevedo y Silvina Acosta. Todo el equipo estuvo conformado por investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa. Es importante mencionar que este proyecto de investigación se enmarca dentro de lo que denominamos las cátedras CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. En tal sentido, el desarrollo de este tipo de herramientas básicamente responde a conocimientos científicos generados de alguna manera en el seno de la investigación y que luego se aplican a la tecnología, en este caso el desarrollo de un sitio web, para poder tener alcance a la sociedad y brindar herramientas útiles, en este caso, recursos y herramientas web para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní. También es muy importante mencionar la aplicación de la Ley 4251 de lenguas, la cual establece las leyes y la forma en que tienen que ser impartidas las distintas políticas lingüísticas. Asimismo, se apoya los objetivos y las políticas, ¿verdad? A las cuales apuestan la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en este caso, el Ministerio de Educación y Ciencias, y se colabora con la Organización de las Naciones Unidas, como asimismo a través de los mismos para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. También es importante mencionar que con este proyecto se busca de alguna manera colaborar con lo que se denomina la década de las lenguas indígenas declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO. El objetivo de esta breve presentación es un poquito mostrar el proceso que trabajamos en el equipo de investigación para desarrollar capítulos y secciones para la aplicación multimedia y a través de los cuales desarrollar las aplicaciones virtuales para el acceso a los contenidos digitales a ser incluidos en el entorno web. A nivel metodológico, es importante mencionar que en una primera instancia, el equipo de investigación, una vez confirmado la adjudicación del proyecto, básicamente se reunió para poder plantear cuáles serían los temas o los contenidos temáticos esenciales a desarrollar a nivel de capacidades, a nivel de vocabulario, a nivel de gramatical, etc., para poder, digamos, bosquejar las etapas iniciales del proyecto para el desarrollo de la plataforma. En segunda instancia, se trabajó buscando literatura, referencias bibliográficas y antecedentes similares o trabajo de investigación o estudios hechos previamente por otros investigadores. Seguidamente ya, una vez consolidado con la literatura científica, se procedió a plantear los capítulos y las unidades a desarrollar dentro de las mismas. Cada capítulo contiene lecciones, dentro de la cual el usuario está desarrollando sus habilidades lingüísticas a medida que va avanzando. Posteriormente se plantean los reactivos para la aplicación de ejercicios de aprendizaje, los cuales básicamente también tiene una secuencia, un orden de desarrollo, respetando también de alguna manera la adquisición de la lengua que va, digamos, adquiriendo el usuario. Y posteriormente ya se trabajó con los diseñadores web, quienes construyeron el sitio Maitei para el desarrollo de reactivos
de aprendizajes. Aquí se fueron insertando todas las ideas iniciales desarrolladas en el equipo para finalmente, una vez culminada esa etapa, poner a prueba con usuarios los reactivos, es decir, las distintas actividades didácticas que se contemplan dentro de la plataforma. Cuando hablamos de plataformas para enseñanza de lengua, también es importante hablar lo que se denomina en este proyecto reactivos. ¿Qué son los reactivos? Los reactivos son los distintos medios o las distintas herramientas, de alguna manera didácticas, que se aplican para el aprendizaje de la lengua, ¿sí? Nosotros particularmente en esta investigación trabajamos con 8 tipos de reactivos. Presentamos audios, después solicitamos a los usuarios comprobar el aprendizaje a través de textos. También presentamos textos combinados con textos, textos combinados con audios, imágenes que también se combinan con audios para poder consolidar el aprendizaje. O a la inversa, se solicitó la incorporación de audio y la imagen para ir, digamos, fortaleciendo ese aprendizaje. También utilizamos imagen y texto combinado con imágenes, ¿verdad? Como finalmente imágenes y texto. Todas estas formas de alguna manera de elicitar el lenguaje o la adquisición del lenguaje en forma virtual responden a criterios psicolingüísticos propios también del aprendizaje de una lengua. Como resultado, obtuvimos entonces algunos capítulos. En esta etapa tenemos desarrollado 8 capítulos ya que están disponibles en un sitio web de la universidad, en donde vamos presentando, como ustedes pueden ver en el primer capítulo, saludos, Maishapa, Peteimo, Koimo, presentamos números, pronombres, y así vamos avanzando a otros tipos de vocabularios para la adquisición del aprendizaje. Dentro de estos capítulos tenemos lo que nosotros denominamos los reactivos. Como ya mencionamos anteriormente, los reactivos son los medios que utilizamos para elicitar el lenguaje en un contexto virtual, ¿verdad? Aquí presentamos, por ejemplo, un texto y a su vez tratamos de consolidar la comprensión o la adquisición del lenguaje a través de textos, ¿sí? El texto, donde tenemos un saludo, Maisha Sara, Maisha Pasara, y luego se solicita identificar la respuesta correcta al usuario a través de 3 opciones: Share, Lucía, Hiponante, Audi. Entonces, de esta manera estamos consolidando ese aprendizaje o la comprensión de ese texto a través de la respuesta. Cuando hablamos de reactivo texto a texto, también tenemos en este punto en particular una oración en la cual se presenta un texto o textos sueltos, ¿sí? Como se dice en inglés, los language chunk, y a su vez solicitamos al usuario que vayan completando con los vocablos y las palabras adecuadas, ¿sí? Entonces el usuario va tipeando y de acuerdo a eso va avanzando a medida que va produciendo el lenguaje. Finalmente, en líneas generales, esta actividad o esta investigación llevó al desarrollo de reactivos para la lengua guaraní y también se demostró que estos fueron bastante eficaces y prácticos para la aplicación como una herramienta dentro del proceso y aprendizaje. Es decir, en entornos virtuales funciona claramente y ayuda a que el usuario pueda ir adquiriendo la lengua de forma mucho más diversa y definitivamente resultan dinámicas y fáciles a lo mismo para ejecutar. Finalmente, se destaca la incorporación de reactivos texto a texto dispuestos en la plataforma de aprendizaje MyTI, ya que estos permiten desarrollar habilidades lingüísticas de los aprendices y favorecen la consolidación de capacidades productivas en la lengua guaraní. Quisiera dar un agradecimiento muy especial al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del programa Prociencia, quien financió este proyecto de investigación PIN 18284, Active Guarani Learning Resource, desarrollo de recursos multimedia para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua guaraní en línea.
Este proyecto se ejecutó en la Universidad Nacional de Itapúa con docentes, investigadores, estudiantes de la carrera de licenciatura en lengua guaraní castellano, como así también estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la carrera de informática. Awiyetaite, muchas gracias. Thanks.